Fíjate que se me ocurre hacer un paralelismo con lo que nos acaba de contar Salva y lo que hemos estudiado en la escuela sabática también. Porque pensaba yo que ahora se está hablando de la generación del yo, ¿no? De la generación del todo para mí, todo lo quiero, todo me gusta. Se habla de la personalidad narcisista como una de las personalidades ¿no? Al alza en estos momentos. Se habla de niños ya pues con el síndrome del pequeño emperador y todo aquello que desarrollan ya ciertos rasgos, ¿no? En este punto. Y decía yo, anda, pues eso es muy moderno, pero también es muy antigua. Seguid un poco la línea de la escuela sabática, no es nada nuevo. Solo que ahora le ponemos otro nombre, le ponemos otro título y de hecho me da la sensación de que le buscamos otra justificación. ¿De acuerdo? Porque claro, si me dicen que yo tengo una personalidad narcisista, evita parte de la responsabilidad que tengo, ¿no? De hacer uso del orgullo y de desarrollarlo también, ¿no? Y trabajármelo. Claro, como soy así, como forma parte de mi personalidad, como yo me siento de esta manera, como los otros me hacen sentir de esta otra manera, y al final vamos desdibujando también esas responsabilidades. Qué interesante. La verdad, me ha gustado mucho el planteamiento de esta mañana y me invita a pensar como ser humano. Esther, por si acaso, tú piensas a lo mejor que no eres orgullosa o que no tienes un punto de orgullo, ten cuidado porque el hecho de que estés separada de Dios o el hecho de que no estés tan cerca como crees hace que, entre otras cosas, puedas abrigar esto. Y me ha gustado que haya empezado por lo de los pecados respetables, porque es verdad que, y bueno, esto también tiene que ver con algo que comentábamos en la escuela sabática. En una de las traducciones más actualizadas del asunto, es verdad que por lo visto hay pecados de primera, segunda y tercera categoría y algunos pues nos resultan, bueno, socialmente más aceptables. Probablemente el orgullo es uno de estos. Bueno, se me acaban de ocurrir todas estas cosas pensando en lo que deciros así para empezar esta zona mixta. Qué interesante hablar de algo de lo que hemos hablado seguro muchas veces, pero con otra perspectiva y otra visión. Me ha gustado un montón. Y veía a Raúl hacer así con la cabeza, porque claro, aquellos que trabajáis con niños, ¿verdad? Y niñas, me imagino que vivís este asunto también, ¿no? Del orgullo y las personalidades, a lo mejor ahora con lo de la generación del yo, con otras perspectivas, ¿no? ¿Qué te parece? Súper interesante porque se escucha, sí. Sabemos que las redes sociales, es decir, el tema del orgullo es un tema súper antiguo, como tú dices, pero es que en estos días se amplifica mucho con el tema de las redes sociales, ¿no? Y muchas veces se ven a adolescentes deprimirse porque suben un vídeo a las redes sociales y no tienen los gustas los me gusta que buscaría o que querría, o la gente no les sigue, ¿no? Entonces, las redes sociales son, en este sentido, mal utilizadas, pues la verdad que es un peligro bastante fuerte, ¿no? Porque el orgullo tiene, desde mi punto de vista, tiene dos caras, ¿no? Tiene la cara del narcisista, como tú hablabas, pero también tiene la cara de la baja autoestima, ¿no? Porque las personas que tienen baja autoestima al final están diciendo que no valen o se están mandando un mensaje negativo a sí mismos y al final están sacando a Dios también de la ecuación, ¿no? Porque el centro siguen siendo ellos, ¿no? Entonces creo que por las dos vertientes hay un peligro y lo difícil para nosotros es el equilibrio, porque el orgullo, uno de los grandes problemas que tiene es que la persona o las personas no reconocemos que tenemos orgullo y cuando tú reconoces que no reconoces eso, no reconoces la enfermedad, no puedes tratarla y eso es lo interesante del tema hoy, ¿no? Me parece. Ujú. Richard, primera idea, ¿qué te parece? Pues he de decir que me ha sorprendido porque sí, cuando he empezado a hablar de orgullo y Génesis, digo, hablarnos de Satanás. Eso es en lo que yo pensaba. Cuando he empezado a hablar de Adán y Eva y digo, ¿Adán y Eva orgullo? Ajá. Y me ha sorprendido porque es verdad, cuando yo pongo mi decisión por delante de Dios, no dejo de ser orgulloso. Cuando yo decido hacer algo en contra de lo que Dios me dice, no deja de ser orgullo. Entonces, bueno, pues son de estas cosas que uno dice, nunca dejas de aprender. Aparte de la desobediencia y de la falta de confianza, también es orgullo. Y bueno, ha sido una nueva visión encontrar ese orgullo y que además me lo aplico para mí porque toda vez que yo decido no seguir los pasos que Dios me dice, es orgullo. Y es el de los pecados más abominables contra los que Dios no puede hacer nada. Y es que en realidad cuando yo decido no hacer caso a Dios para hacer algo distinto, Dios no puede hacer nada. Por eso el orgullo es de los peores pecados que hay. Así que de inicio me ha sorprendido
Y me ha parecido, bueno, pues una visión fresca sobre la historia de Génesis 3. Ujú. Yo pensé lo mismo, me pasó lo mismo. Vamos a hablar de Satanás y digo, uy, no, resulta que no, lo lleva por otro camino. Pablo, buscaba yo en el diccionario también lo que significa orgullo. En la segunda acepción, que es la que evidentemente relacionamos con lo que nos cuenta él, habla de arrogancia, de vanidad, de exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad. Claro, parte del problema, o probablemente el problema está ahí, ¿no? En establecer pues una diferencia entre lo que es y lo que yo quiero que sea, ¿no? El problema es desde el principio, esto de la superioridad. ¿Quién es superior? Otra vez volvemos a, ¿no? Jugar a quién está por encima, quién está por debajo, y es un tema antiguo, ¿verdad? Sí, es un tema muy antiguo. Hay una diferencia entre Adán y Eva y nosotros. Nosotros, el orgullo no es lo que hago, es lo que soy. Ujú. En Adán y Eva es lo que hicieron, porque no tenían esa tendencia anteriormente. Con lo cual, yo creo que el tratamiento debe de ser diferente. Si el orgullo que yo tengo, que creo que tengo la suficiente cantidad como para tener precaución, es lo que soy, para combatirlo tendré que estudiar estructuralmente el problema. Ajá. Porque, repito, no es una acción. La acción sería la consecuencia. Es como el pecado. Ya que estamos hablando del pecado, el pecado no es lo que hago. El pecado es lo que soy. Entonces, a partir de ahí, a partir de Adán y Eva, todos somos lo que somos. Eran de continuo hacia el mal, dice Génesis capítulo 6. Con lo cual, el tema que Salva ha propuesto, se lo podemos preguntar ahora, pero yo, por lo que le he podido escuchar, no va a lo que hacemos, sino lo que somos. Y el problema es más gordo, es decir, es más importante. Porque claro, nos hemos acostumbrado a ser como somos. Claro. Está más arraigado. Está más arraigado. Ujú. Y ahora le iremos dando vueltas. Enseguida va a ampliar Julián el plano, porque ya está Salva sentado con nosotros. No hace Jorge, falta que te juntes. ¿cuál sería tu primera aproximación también a todo esto? ¿Qué te sugiere hablar de orgullo? Y además desde la perspectiva que nos lo ha traído Salva. Bueno, recién Pablo hablaba de la diferencia entre hablar de orgullo en el caso de nuestros padres ancestrales y hablar de orgullo en mi caso, ¿no? No, yo. En mi caso, porque es lo que me toca vivir, ¿no es cierto? Yo veo que Pablo menciona muchas veces eso, ¿no? El pecado básicamente es alterar el orden de la creación. Dios primero puso a Adán y Eva para gobernar la tierra, pero para ellos no fue suficiente. Satanás era el primer querubín, pero no fue suficiente para él. Y pues cada uno puso a Dios en un lugar después o por debajo de donde ellos estaban ubicados, ¿no es cierto? Ahora, llevados a nuestra época actual, sí, y indudablemente que yo por lo menos lo veo así, el orgullo es centrarse en el yo. Yo determino quién soy, yo determino lo que quiero hacer, yo determino cómo es el mundo, yo y después yo, ¿no es cierto? ¿Qué camino quiero elegir? Nadie tiene derecho a cuestionar eso, es mi zona de confort, y siempre está puesto como el yo, como el centro de todo. Así lo entiendo yo actualmente como sinónimo del orgullo, ¿no es cierto? Y claro, el resultado de todo esto no hace falta que entre en detalle, todo lo estamos viendo. Ujú. Claro, lo que pasa es que el orgullo, que es como una palabra como muy fea, ¿no? Entonces no nos gusta, pero es verdad. Formamos parte de ello, forma parte de nosotros, pero como que decimos, no, esto no tiene que ver conmigo, eso es para los narcisistas o para quien, y para quien viva de otra manera. Pero claro, a mí me invitó a pensar Salva, espero que podamos ya charlar con él en cuanto me digas, Julián, y le veo, ¿no? Pero bueno, ya podemos empezar a hablar con él. Ya te veo. Buenos días, Salva, bienvenido. Hola, una vez más. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, a mí me ha llamado la atención para empezar, porque bueno, has establecido como 3 pequeños capítulos, ¿no? Dentro de lo que nos has contado con respecto al orgullo. Por una parte, el cuestionamiento de la bondad de Dios es el efecto 1, el 2 nos decía es la búsqueda de soluciones humanas mientras huimos de Dios, y la ruptura de las relaciones humanas y el aislamiento también. Hay algo que dijiste que me hizo plof.
así pensar, me hizo reaccionar. No lo había planteado yo o no me lo había planteado desde esta perspectiva. Claro, estoy en el efecto 1. Nos cuestionamos la bondad de Dios, hemos hablado de esto, es uno de los principales problemas, el principal problema, ¿no? En el universo en este momento, hasta que todo esté solucionado, cuestionamiento de la bondad de Dios. Dios no es suficientemente bueno. Y has dicho algo, insisto, que me ha dejado pensando. Intentas reemplazar a Dios, juegas a ser Dios y utilizaste el verbo deidificar. Nos deidificamos. Yo decía, ¿pero qué dice? ¿Qué dice este hombre? ¿Pero cómo vamos a deidificarnos nosotros? ¿Pero realmente la cosa es tan grave? Claro, tendré que sentarme, pensar y llegar a la conclusión de que puede ser así. Si estoy jugando a ser Dios, efectivamente me estoy deidificando. Y eso es un verbo de acción, ¿verdad?, que me pone frente a la verdadera situación. ¿Por qué? Hablaste del orgullo en esta mañana. ¿Por qué razón? Es que yo soy muy orgulloso, ¿me entiendes? Yo hablar con vosotros, que va. Muchas veces hablamos de lo que más falta nos hace a nosotros, ¿vale? Y entonces algunas veces tenemos que, creo que todo el mundo que predica, cuando prepara una predicación, la siente, ve donde más flaquea y ve donde cree que necesita más ayuda. Por eso siempre se ha dicho que el mayor beneficiado de predicar es el que predica. No soy orgulloso, de verdad que no soy orgulloso, pero algunas veces me he sorprendido con diciendo, debería de cambiar. Que yo estoy orgulloso de muchas cosas. Estoy orgulloso de mi iglesia, estoy orgulloso de mi familia, estoy orgulloso de mis amigos. Es una parte positiva y es buena. Pero cuando nos deidificamos, cuando queremos aceptar o adoptar en nuestra vida esa soy como Dios, o quiero ser como Dios, o puedo actuar sin necesidad de Dios, pues entonces tenemos un problema. Tenemos un problema que siempre repercute negativamente en nosotros, ¿vale? Entonces yo creo que el ser humano, vivimos en una época, yo hacía mención a la juventud del siglo XXI, en el que se autoproclaman súper importantes. Y nadie es tan importante. Todos tenemos flaquezas, todos caemos y nadie es importante. Y en nuestra cultura cristiana sabemos que separarnos de Dios pues es un problemón que vamos a acarrear con consecuencias negativas. Ahora, que me digas que te he sorprendido a ti, para mí ya merece la pena, ¿eh? Y ya estoy más contento que un oso nuevo, ¿me entiendes? Qué amable eres. Sí. Soy una mujer que se sorprende fácilmente. Hay tantas cosas interesantes que me sorprenden. No, bromas aparte. Lo que pasa es que me acabas de invitar a pensar en algo. Por una parte, claro, puede ser uno de los problemas. La deidificación, quiero decir que yo me sienta a lo mejor superior, pero acabas de decir algo con lo que discrepo. ¿Cómo que no somos importantes? Somos suficientemente importantes para que el creador del universo haya organizado todo un plan para salvar tu vida, la mía y la de todos. Claro que somos importantes. Es otro de los problemas a la inversa, porque también nos has hablado de la baja autoestima, o lo habéis dicho alguno de vosotros, también con respecto al mensaje de Satanás, que por una parte, preocupa de que nos sintamos mucho menores a lo que realmente somos. No puedes, no eres suficientemente digno para que Dios te salve. Pero al mismo tiempo pues nos lleva por la línea del orgullo. Hablaba, creo, Raúl, del equilibrio. ¿Cómo buscar y cómo encontrar entonces ese equilibrio? ¿Qué hacemos? Porque podemos irnos en una dirección y en otra, ¿no? Esa es una buena pregunta porque para mí es lo más difícil en mi vida personal. Yo creo que uno de los grandes éxitos, que no sé si coincidís conmigo, de la serpiente, es cambiar la relación del ser humano consigo mismo, la manera de verse, ¿no? Entonces lo vemos, como comentaba antes, lo vemos en las personas. Vemos personas que se valoran muy poco y personas que se van al otro lado del péndulo, que se piensan que están por encima de todo, ¿no? Del bien y del mal. Entonces pienso que ajustar esta visión de uno mismo, pensar que tú estás aquí con un plan de alguien que es tu creador, que no hace chatarra, que hace personas, que hace obras de arte realmente, porque cada persona es una obra de arte hecha por Dios. Pensar eso creo que nos ayuda a empezar a encontrar el equilibrio y con la ayuda de Dios ir encontrando ese camino que Él nos propone, ¿no? Y poco a poco, sin prisa, pero yo creo que la mayoría de personas estamos o en un lado o en otro y debemos dirigirnos
hacia ese centro que es el equilibrio para mí. Es que no es sencillo, no es sencillo ese equilibrio, porque Difícil. voy a aprovechar tu meditación de esta mañana, esa primera reflexión. No dejamos de ser gusanos. O sea, en realidad yo soy... De seda. Hablamos de los gusanos de seda. Vale. En realidad... Buen murciano. yo no dejo de ser... cuando yo me miro al espejo, yo no dejo de ver lo que veo. Y es que mi valor es mínimo. Pero resulta que hay alguien que sí que me ve como algo valioso, porque puede transformarme. Entonces, tener ese equilibrio de no verme más de lo que veo, pero saber que valgo porque hay alguien que me valora más de lo que yo veo, es ese equilibrio difícil que es difícil de mantener. ¿Por qué? Porque a veces, y yo creo que en la pregunta que hacías, Esther, ¿para quién soy importante? Yo tengo que tener claro esa pregunta, ¿para quién soy importante? Soy importante para Dios, pero si yo intento ser importante para los demás, si intento inflarme para que los demás me den likes, me saluden, pues entonces he cambiado el orden de a quién yo miro, y soy el gusano más guapo entre los gusanos. Pues qué lástima, ¿verdad? Necesito tener ese equilibrio, saber lo que soy, pero no quedarme en lo que soy, sino en lo que Dios ve en mí, y dar las gracias porque Dios ve algo distinto a lo que yo soy. Eso es lo que yo creo donde está el equilibrio sano. Saber nuestras debilidades, somos falibles, somos malos. Jesús es quien nos hace buenos. Entonces, reconocernos y reconocer quién tiene el mérito es lo que puede hacer un cambio en nuestra vida. ¿Cómo buscamos ese equilibrio, Pablo? ¿Cómo lo ves? Te veo hacer así con la cabeza. A mí la pregunta fácil, ¿no? A ver, podemos entrar en el sentido de los tópicos. Bien. Lo que pasa es que en la realidad el tópico pues se queda un poco difuminado. Es decir, nosotros diríamos como creyentes, estando en Cristo, se soluciona todo. Lógicamente ese es el objetivo. El problema es que hay un camino que andar. Y ese camino es el que a veces nos distorsiona. Porque yo creo que cualquiera de los que estamos aquí en el programa y los que nos están viendo, hemos hecho propósito de enmienda muchas veces en nuestra vida. Pero cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos mal evaluados, cuando sentimos que hay algo que está funcionando mal, ¿qué sale? No lo que hago, sino lo que soy. Claro. Y entonces viene el problema. Con lo cual deberíamos, y entendedme lo que voy a decir, deberíamos de ayudar a Dios a que la parte que nos corresponde a nosotros, aprender a controlarla para que el resto lo haga. Es decir, viene de parte de Dios, pero también se posiciona en un ser pecaminoso que peca. Con lo cual, una cosa es el ideal, el equilibrio, y otra cosa es la realidad. Cuanto más miedo tenemos los seres humanos ante cualquier situación, más vulnerables nos volvemos. Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues intentar un poco el equilibrio, es decir, que no nos coman las pasiones, que no nos coman las circunstancias, en lo máximo que podamos. Finalmente es el orgullo del que habla la Salva, ¿no? Es decir, pero el equilibrio a veces es más situacional que es real. Cuanto más miedo tenemos, más vulnerables nos volvemos. Y finalmente sale el gran enemigo, el orgullo. ¡Pum! Ahí está, ¿no? Entonces, buscar un poco el equilibrio del cual estábamos hablando. Soluciones mágicas, a mí me cuesta mucho trabajo, porque a veces no las encuentro. Sí, y cada situación humana además va a ser completamente distinta, claro. Es evidente, ¿no? Pero también es cierto, Jorge, y luego podemos ir interactuando todos. Se os voy dando paso un poco para que todos tengamos hueco, pero la idea es que podamos también abrir la tertulia y podamos charlar. Luego os haré alguna pregunta también así para abrir un poco la charla en colectivo. Pero Jorge, también es cierto, lo estamos comentando, que también es verdad que nos interesa y nos importa lo que los demás nos dicen. No es que estemos buscando una validación, pero yo también digo con sinceridad lo que opino, lo que pienso, ¿no? Cuando me interrelaciono con otras personas. Claro, a veces confundimos eso también, ¿no? Con la búsqueda, ¿no?, de likes o con la búsqueda de aprobación. Y nos puede llevar también, dependiendo de lo que nos digan, a un orgullo que puede no ser sano, claro.
si es que hubiera un orgullo sano. Hay quienes dicen que sí, que hay un orgullo sano, como podría haber una envidia sana, sería otra discusión. Pero claro, ¿qué hacer? Porque al final vamos a convivir todos y estamos buscando también la aceptación de los demás. ¿Cómo hacer para no equivocarnos? Estaba escuchando mientras hablabais, ¿no? Especialmente lo que decía recién Pablo. Ujú. Yo creo que hay un factor que tenemos que tener en cuenta y que Dios de hecho lo tiene en cuenta, que es la autoestima. Yo creo que el problema es de autoestima. Algunos en más, y Salva mencionaba, otros en menos. Y hablabais del péndulo, ¿no es cierto? Los dos extremos. A veces yo creo que, me puedo equivocar, pero a veces yo creo que cuanto más necesitamos de la opinión de los demás es porque estamos teniendo un problema de autoestima. Si nosotros empezamos a hablar y no nos importan lo que digan los demás, también estamos teniendo un problema de autoestima, solo que en el otro extremo. Y Dios ofrece, tú dices, ¿qué hacemos? Yo creo que Dios ofrece, a lo mejor es muy reduccionista lo que digo, o muy sencillo, pero Dios ofrece la solución. Dios dice, ámenme a mí, amen a su prójimo y ámense a ustedes mismos. No sé si eso es el equilibrio, pero en el planteo final, cuando a Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande? La respuesta de él es esa. Amar a tu Dios por encima de todo, amar al prójimo como tendrías que amarte o como deberías o como te amas a ti mismo. Es decir, cuidar tanto al otro como quieres que te cuiden a ti. Yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? Nosotros estamos heridos por el pecado y el pecado ha herido nuestra psiquis. Y entonces la distorsión que tenemos, y volvemos un poco a la lección de la escuela sabática, el problema que tenemos nosotros para entenderlo a Dios y entender su plan es que tenemos nuestra visión, nosotros mismos estamos distorsionados. Entonces tenemos que adecuar, es como que somos unas gafas que están desenfocadas, nos cuesta enfocar, porque el problema está en nosotros, ¿no? El mensaje es claro, Dios ha sido contundente en lo que ha dicho, pero a nosotros nos cuesta ver porque el problema somos nosotros. Entonces, partiendo de eso, yo creo que me parece la solución la ha dado Jesús, ¿no es cierto? Y si nosotros tenemos una autoestima en su debida ubicación, hablando de todo esto, no digo que me voy a evitar todos los problemas, pero los voy a disminuir al máximo en mi vida, en mi relación con Dios, en mi relación con mi prójimo. De hecho, Mira, nos decía Esther, Salva... perdona. Sí, adelante, adelante. El otro día veía un vídeo de estos de TikTok, de lo que pasa cuando ponemos esa autoestima en cosas, vamos a llamar, normales. Y salía un chico, por no decir mundanas, normales, el día a día. Y salía un chico que estaba súper orgulloso, hablaba con una chica, es que yo hago tantos vídeos, es que yo no sé qué, es que yo cuelgo tantos reels y he conseguido llegar a 120.000 seguidores. Y el chaval estaba súper contento porque tenía 120.000 seguidores y la chica estaba callada, ¿no? Y el hombre durante todo el vídeo pues está hablando de lo contento que está, de lo bien que se siente, y le pregunta a la chica, ¿y tú cuántos tienes? Dice, 1.300.000. 1.300.000. La chica hizo el muchacho, ¡buah!, abajo. No valgo para nada, tanto que me estoy esforzando. Y la chica dice, vale, pues yo sigo aumentando mi número. ¿Qué es lo que pasa? O sea, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en cosas terrenales, siempre nos equivocamos. Siempre nos equivocamos. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a nuestros chavales, a nuestros jóvenes, que tenemos que estar por encima de eso. Tenemos que aprender sobre quién tenemos que poner nuestra confianza y en quién tenemos que confiar de verdad. Porque si seguimos sintiéndonos importantes por esos 100.000 likes que tengo, 100.000 seguidores o lo que sea, nos vamos a equivocar.
Me vas a permitir porque Te yo permito. creo que das en el clavo. O sea, hoy en día la gente vive en base a los likes. Sí. Sí, Vale. sí. Tienen 100.000 seguidores, 1 millón o 27 millones. 90. ¿Tienes 90.000 seguidores No, tú? 90. ¿90 seguidores? Ya está. ¿Tu ¿Cuánta- familia? ¿Cuánta Te tiro más que yo. realmente cuánta gente les conoce? Ya. ¿Te sigo? ¿No te sigo? Cuando tienes un problema, cuentas con esa persona porque les llamamos seguidores, ¿me oyes? Y es simplemente, vamos a emplear un término murciano, sopones. Gente que se asoma en la ventana de tu intimidad que tú les permites, miran y ya está. Y sale. Tenemos un seguidor de verdad, ¿vale? Alguien que sí que está interesado en mi vida, alguien que lo conoce todo, alguien con quien cuento en lo bueno y en lo malo. Sobre él tenemos que afianzar. Si yo pienso, y hablamos de la medicina para el orgullo, y a mí la medicina es Jesús y la forma como actúa con Dios y con los demás. Si pensamos en Jesús, ¿le importaba el cuántos seguidores tenía? No, Jesús estaba afianzado en Dios. Nosotros necesitamos estar afianzados en Jesús. Para ser honestos, para ser reales, para no fluctuar, porque yo veo a esa gente dependiendo... hay aquí una chica, una youtuber en Murcia, no voy a decir nombre, pero... Susana López, no quería decirlo. No, me decía su papá que no lanza todos los contenidos porque hay contenidos que si los lanzara le baja el número de seguidores. Entonces no puede decir todo lo que piensa porque... si no puedes decir todo lo que piensas, ya no eres libre. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ya te estás sometiendo a la dictadura de las masas. Del sistema. Para tener más, no puedo expresarme como soy. No, somos cristianos. ¿A mí qué me importa? Lo que me importa es lo que piense Jesús de mí. Si tengo más seguidores, si tengo menos seguidores, si la gente opina lo que opine de mí, si yo soy honesto, si no hago daño a las personas, si me intereso por ellos y si lo que quiero es estar en conexión con mi Padre, eso es lo que nos tiene que importar. Lo de los seguidores, de verdad que es... hablamos esta mañana de esas trampas de Satanás actualizadas. Los seguidores es una trampa, esclaviza a las personas para que te pongan un like. Alguien que ni conoces, ni te va a conocer, ni tiene interés en tu vida, ni le interesas lo más mínimo. Además, siempre tiene que ser superior a lo que ya has colgado. O sea, no te vale que te repitas en lo que estás haciendo. Tiene que ser superior. Y eso llega muchas veces a traspasar la línea de la moralidad y de un montón de cosas. Yo soy del Barça, pero no puedo decirlo, ¿me entiendes? Porque tengo toda mi familia del Madrid y le ofende cuando digo cosas. Y me tengo que callar porque lo quiero. Entonces, traspasado a esto, muchas veces nos callamos, y coincido contigo, porque no queremos traspasar esa barrera. Y si no la traspasas, siempre habrá alguien que te superará cuando ponemos nuestra confianza donde no tenemos que ponerla. Claro, porque estamos hablando... Dale, Jorge. No, una pequeña... Richard, Jesús desea y necesita tener seguidores. No, Jesús, yo entiendo que lo que desea es tener hijos. Porque, y me permitís el matiz, los seguidores de los likes, tú estás hablando de discípulos, yo ahí estoy de acuerdo contigo, Jesús vino para tener discípulos, para salvarnos. Pero me estoy yendo con el seguidores, los seguidores como los entendemos hoy en día en las redes sociales, ese que te pone el corazón porque le has pasado en la tablet así, lo ve, le resulta gracioso, te da el corazón y sigue. Jesús quiere tener una relación profunda con nosotros y eso es mucho más que el seguidor, a eso me estaba refiriendo. Claro que Jesús desea, no vino aquí a pasar, vino, se fue y dice, bueno, pues ya está. No, Él desea llevarme de regreso a casa, desea discípulos, desea tener una relación íntima conmigo. Desea cenar, que has terminado con eso. Sí. Y a mí me encanta esa parte de Apocalipsis porque si nos trasladáramos a la época antigua, ¿verdad? Cuando alguien iba a cenar a la casa no había farolas, no había iluminación. Quien se quedaba a cenar es porque iba a dormir. Quien iba a pernoctar en tu casa. Jesús quiere pernoctar conmigo, quiere vivir conmigo. Claro que desea tener discípulos, pero no esos, Jorge, a lo mejor me he explicado mal, no esos seguidores... del like, de te miro, plus, y sigo adelante. Él no renunció. Bueno, sí. Aquí hay que tener un cuidado con las palabras,
Porque es que no perdonáis ni una, ¿eh? Yo me da miedo cada vez que hablo, ¿eh? No, yo no le he corregido ya, Richard. No, Hice un ampliarlo. matiz Pero más, me ha nada complementado. Sí, sí. Jorge, yo lo he visto así, me has Muy complementado. bien, muy bien. Es que este cae más de Mira, pie que un botijo. Cuando Salva estaba hablando, yo estaba mirando el texto, ¿no? Y hay 3 frases que me han definido, a mí, es decir, en lectura rápida, ¿vale? Me han definido lo que es el orgullo, para ver un poco al origen. En el versículo 3 de Génesis 3, un texto que me encanta, ha dicho Dios. Versículo 4, de ninguna manera. Ujú. Versículo 5, pero ¿es que Dios sabe? Es decir, ha dicho... De ninguna manera. Es decir, yo creo que ese es nuestro problema. Es decir, ¿cuánto valor tiene para nosotros lo que Dios dice? Ujú. Que Richard siempre habla de una parte, y ahí somos complementarios. Él habla de lo que habla de Jesús, pero yo suelo hablar siempre de lo que yo estoy dispuesto para hacer. Es decir, que sería el complemento. Entonces, estas 3 pequeñas frases, fuera de contexto, que tampoco me voy a hacer responsable, pero ¿qué ha dicho Dios? ¿Le permito al enemigo de Dios poner en duda lo que Dios ha dicho? ¿Y le permito que me diga lo que Dios no ha dicho? Exacto. Finalmente, ¿en qué abocamos? En el orgullo. Porque finalmente, ¿qué es el orgullo? Es la suplantación de Dios en nuestra vida. Lo decía Richard antes. Con lo cual, con orgullo yo me enfrento solo a los problemas. Yo solo. Pero como decíamos en la primera parte de la escuela sabática, es que yo no soy la solución, es que yo soy el problema. Claro. Salva ha hablado de orgullo, pero podría hablar de 5.744 millones de problemas. Eso para el próximo culto. Es decir, que entonces, lo que Dios ha dicho, ¿qué valor tiene para mí? Claro. Claro, pero es que es casi inevitable cuando uno está en el día a día en un contexto social que al final uno no caiga en la validación de los demás, ¿no? Y de alguna manera tu conducta está un poco condicionada por lo que los demás piensan. Totalmente, Raúl. Lo que pasa es que el creyente tiene algo que el no creyente no tiene, y es que Dios acepta el perdón, Dios acepta el arrepentimiento. Y yo me sigo preguntando, después de haber servido como pastor 31 años, ¿sé disfrutar del perdón? Es decir, ¿es un bálsamo para mi vida? Porque creo que el perdón tiene ese significado. Lo contrario es orgullo. Si no lo disfrutas, no lo tienes. Es decir, si no lo disfrutas, no lo tienes. Claro. A Adán y Eva le costó tanto aceptar que empezaron a ver la muerte de un hijo. ¿Os imagináis el primer muerto de tu hijo? Nosotros estamos acostumbrados a los accidentes de carretera, de aviones. ¿Os imagináis la primera muerte? La primera muerte. Es decir... Y de tu hijo, además. Es decir, y a manos de tu otro hijo. ¿Y cuándo tuvieron que matar el primer animal para vestirse? Por ejemplo, ¿no? ¿Que lo habían cuidado? Entonces, es decir, Ujú. una cuarta parte mata a otra cuarta parte de los 4 que son. Sí. Es decir, entonces, Dios ha dicho, cuanto más me coja a ese axioma, más me estoy protegiendo. Sería como una vacuna sin efectos secundarios. El resto, no, de ninguna manera. No. Ahí nos quedamos totalmente solos, sin protección. Pero vosotros sois todos con muy buena cara, os veo a todos, pero en mi caso, muchas veces no he tenido el valor suficiente a asumir lo que me estaba pasando. Pues bienvenido al club. Me parece que a mí me ha pasado lo mismo más de una vez. Claro. ¿Sabes? Estamos en la recta final del espacio, ya nos queda muy poquito, ¿eh? Os voy a pedir una valoración así, idea. Pero fijaos que no nos hemos acercado, sería otro debate, sería otro tema, al tema del orgullo espiritual. Aquel a lo mejor que puede adornarnos a nosotros, los cristianos del siglo XXI, estudiosos de la Biblia, estudiosos de la palabra de Dios, gente que somos depositarios además de doctrinas estupendas, maravillosas, de mensajes estupendos, que probablemente nos hemos sentido
o nos sentimos superiores también en algunos casos, ¿no? Yo recuerdo, porque eso forma parte, me imagino, de la educación de algunos, de cierta generación así cristiana, recuerdo a veces lo molesto que era el asunto aquel de cuando lleguéis al cielo, algunas personas van a tener una corona con muchas estrellas y otros van a tener una corona con una sola estrella. Pero bueno, será suficiente ya para llegar allí. Y a mí me resultaba muy difícil entender aquello, decir, caramba, qué fastidio, porque como yo sé de las que lleva una sola, una, dos, tres estrellitas, me va a dar una vergüenza estar allí con todos. Era mi planteamiento infantil. Pero, claro, llevado a un mundo un poco más adulto, y yo solo he sentido, que conste. Ahora ya llegas al mundo adulto y dices, caramba, ¿no será que a veces también me estoy dejando llevar por esa superioridad espiritual también? ¿Cómo hablo con las personas que a lo mejor no saben tanta doctrina como yo? O cómo me relaciono incluso con estas personas cristianas que tienen canales de YouTube y les encantan los likes también. Y también dicen lo que sea para tener más adeptos. Bueno, ya sé que abro otra historia que no nos da tiempo a tratar, pero contra el orgullo espiritual también habrá que protegerse, ¿no? Claro. También. Mira que me revienta a mí eso, ya lo he dicho alguna vez aquí, lo de las coronas. Son como los likes. Como los likes, ¿no? No, pero vamos a ver, Esther se ha olvidado decir algo. Si llevo una sola y otros llevan mucho, la mía pesa menos, es más liviana. Hay que buscar la parte positiva. Digo que me revienta porque eso es parte de ese orgullo espiritual. Yo ya llevo 7 estrellas, ya llevo 14 estrellas. Claro. Cuando uno lee a Elena White, lo primero que hacen los redimidos cuando entran por la puerta de Jerusalén, ¿os acordáis? Lanzan sus coronas a los pies de Jesús. ¿A quién le pertenece todo mérito? A Jesús. Exacto. A él. Entonces, cuando hay alguien enfatizando, yo ya tengo no sé cuántas estrellas tú tienes, es ese orgullo espiritual tonto de que nos hablaba Salva al principio, yo valgo más que tú, yo he conseguido más que tú, y cuando yo pongo el yo, lo primero en una frase, ya la he armado. Ya está. Entonces, para mí, es malo una persona orgullosa, pero quien es orgulloso espiritualmente, cuidado, porque encima, frente al orgullo, tú le decías la solución, Jesús. Pero frente al orgullo espiritual, Jesús. qué difícil es acudir a aquel que crees que ya lo controlas todo. Entonces, frente al orgullo espiritual, la solución sigue siendo Jesús. Ver cómo Jesús actuaba y empezar a parecernos a Él. Jesús, fíjate, las cosas que podía haber dicho, ¿verdad? Y cuando dice Él, muchas cosas tengo que contaros, no estáis preparados. Qué empático, con cuánto cuidado, con cuánto mimo nos trató siempre. Frente al orgullo espiritual, Jesús. Empezar a parecernos a Jesús es la solución siempre para nosotros. Pues lo vamos dejando por ahí. Jorge, ¿cuál sería tu comentario también? Me estaba acordando de lo que dice Pablo el apóstol, no Pablo que está ahí con vosotros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí vemos la contracara de lo que fue Satanás. Satanás desde donde estaba quiso subir más. Jesús desde donde estaba bajó. Luego, Jesús me pide a mí negarme al yo, porque sabe que su principal rival y archienemigo es mi yo. Por otro lado, yo valgo no por lo que soy, sino por lo que soy para Dios. Las conclusiones que yo voy sacando, ¿no es cierto? Y para mí, repito lo que dije al principio, la solución está, y eso creo que fue resume la vida de Jesús, ¿no? Amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a uno mismo. Raúl. Bueno, Salva ha utilizado un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de tomar responsabilidad, ¿no? De lo que lo pasa. Yo creo que me pediría con esa invitación, ¿no? Hacernos responsables, no en el sentido de tomar el control ni nada de eso, de tu vida, sino evidentemente Dios es el que tiene el control, pero empezar a tratar con ese orgullo, porque tomar responsabilidad sobre qué está sucediendo en mi vida y qué problemas estoy teniendo a causa de ese orgullo, porque probablemente si yo pongo las estrategias que compensen ese orgullo, pues mi vida familiar podría mejorar mucho, mi vida con mi entorno, como decía Salva, el aislamiento ese que hablaba, ¿no? Puede mejorar mucho, las relaciones con tu entorno y tu vida en general puede mejorar mucho si empiezas a reconocer el problema y a tratarlo. ¿Por dónde lo dejamos, Pablo? Bueno,
Yo creo que el plan de salvación tiene un doble movimiento. Por parte de Dios es descenso y por parte del ser humano es ascenso. Es decir, ese es el plan de salvación. Es verdad que una de las cosas que pueden meter más ruido en eso es el orgullo, que finalmente es lo que hemos visto. Pero si tenemos claro que hay un movimiento de descenso de la gloria a la tierra para llevarme a la gloria, mientras no nos quedemos en el camino con el orgullo diciendo aquí me quedo, pues seguimos caminando y finalmente me imagino que la función del creyente es seguir caminando hasta que Jesús venga, con las idas, venidas. Entonces yo prefiero que Dios descienda cada día a mi vida, a ver si hoy consigo, aunque sea subir medio peldaño. Estamos todos en camino, ¿verdad? Sí. Y yo me quedo, y le vamos a pedir el último comentario a Salva con el texto que me he puesto de fondo, que lo ha traído a colación y me parece muy interesante. Aquello de aquel que se ensalza será humillado y aquel que se humilla será ensalzado, siguiendo un poco lo que acaba de decir Pablo también. Pues al final, en ese movimiento es donde vamos a encontrar lo que antes decíamos, el equilibrio, ¿no? Cómo tengo que ir subiendo esos peldaños mientras Dios sigue bajando también y nos encontramos en algún punto del camino. Salva, ¿con qué mensaje querrías quedarte esta mañana? Yo soy más infantil que vosotros y me quedo con la historia que le he contado a los niños. De verdad que es una historia real, ¿eh? Eso me pasó, la he adaptado un poquito para ellos, no eran leones, eran hienas, pero yo fui de los torpes que se bajaron del coche para hacer la famosa foto. Ya. El miedo que yo pasé, eso no lo sabe nadie, ¿vale? Entonces muchas veces cuando dejamos que la persona que sabe qué es lo mejor para nosotros no nos dirija y queremos nosotros porque somos mejores, más inteligentes, sabemos más que nadie tomar decisiones, nos equivocamos y el pecado lo tenemos ahí y la perdición la tenemos a un tiro de piedra, ¿vale? Entonces teníamos que haber hecho caso a aquella persona que conocía el terreno y tenemos que hacer caso a nuestro Señor cuando nos dice qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer, porque si no, en la finalidad será pasar miedo y acarrear con las consecuencias de nuestras equivocadas decisiones. Evidentemente ya no estamos en el Edén, estaremos en la Tierra Nueva en su momento, pero mientras podemos estar bajo la protección de Dios y tenemos esa promesa y tenemos esa seguridad. De alguna forma, y aunque estemos en territorio hostil, nosotros podemos buscar la protección de Dios y podemos volver a estar bajo esa protección y podemos estar cubiertos también con su manto de justicia y con la ayuda del Consolador y con la ayuda también de aquellos ángeles que están ayudándonos también a transitar por este camino, pues podemos también ir poco a poco, ¿verdad? Pues caminando, sorteando dificultades, sorteando obstáculos y yendo poco a poco en ese camino que nos va a llevar una vez más a la Jerusalén celestial. Así que Amén. En ese camino estamos todos y todas y calma. Tranquilos, que a pesar de los problemas y a pesar de todo, las soluciones las tenemos y las tenemos a nuestro alcance. Así que busquemos de nuevo a Dios, reunámonos con Dios cada día, busquemos de nuevo su protección y su guía también, porque es Él quien nos ha creado, el que nos puede dar sin duda los mejores consejos para que nos vaya dentro de todo lo mejor posible. Ya queda menos, además, para que encontremos la solución a todos los problemas, ya queda menos. Amén. Y terminamos así, desde luego, la edición 392 de La Iglesia en Casa. Compañeros, ha sido un placer estar con vosotros en esta mañana. Ha sido una mañana muy bonita, además, que nos ha llevado por un viaje precioso por la historia, en la que además nos hemos sentido, yo creo que más protagonistas. Y eso es algo muy bueno. Lo hemos actualizado y podemos vivir de forma presente también, pues lo que queda menos ya por vivir, sin lugar a dudas. Julián, gracias por estar con nosotros también esta mañana. Ha estado a cargo del control técnico, de sonido y de imagen. Gracias también por tu trabajo, es un placer. Y queridas, queridos, nos vamos a encontrar la próxima semana, Dios mediante, a partir de las 10 de la mañana, de nuevo aquí en La Iglesia en Casa. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que Dios os proteja. Nos encontramos en la próxima. ¡Feliz semana! Amén. Hasta Y luego. tendremos ya la iglesia abierta. Y bueno, felicidades. Poquito a Buena poco. semana. Yo como lo-